de presentar a Dieguito Gutiérrez Saldívar. ¿Cómo estás, Dieguito? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Feliz de estar acá con la comunidad de cripto. Así que, bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos, Dieguito. Ahora te voy a dar un espacio a vos para que te autopresentes por si me quedo corto en algo de lo que voy a decir, pero bueno, para los que no lo conocen a Dieguito, él es un pionero en todo lo que tiene que ver con desarrollo web en Argentina y Latinoamérica, desde antes del 1995, y fue una persona que ayudó a fomentar y desarrollar la tecnología Bitcoin desde su principio. Es una persona muy influyente en Latinoamérica, cofundador de la ONG Bitcoin Argentina, también de la ONG Latam Bitcoin, que es la madre de la BitConf, que es tal vez la comunidad de conferencias más antigua del mundo, y además que ahora vamos a darle también un espacio especial a todo lo que es RSK, pero no sé, contame vos, Dieguito, ¿quién es Dieguito Gutiérrez Saldívar si tuvieras que presentarte en unos breves renglones? Bueno, es como difícil, depende de la perspectiva, ¿no? Pero de alguna manera hay como dos pasiones, si querés, que acompañan mi vida desde muy chico, que tienen que ver una con la transformación social. O sea, yo desde muy chico que quiero o tengo ese sueño de poder crear una sociedad más igualitaria o más equitativa. Y la otra es la tecnología. Digamos, yo empecé a programar a los 11 años. Soy autodidacta, pero pasé, si querés, por todas las áreas de tecnología, desde seguridad, bueno, desarrollo web, programación, redes, digamos, he como estado en muchos espacios distintos. Así que bueno, eso es como un poco la esencia de lo que me mueve, y en esa búsqueda fue que en los 90 me metí con la web, viendo la web como una herramienta de transformación del mundo, que lo fue, quizás con una mirada un poco más idealista, y después hay partes que sucedieron, partes que no. Y cuando me topé con Bitcoin en el 2011 me topé, pero no lo entendí. Eso cuenta, digamos, lo vi, pero no lo entendí. Estamos de acuerdo, y en el 2012... Estamos de acuerdo que esa curva la atravesamos todos. O sea, la primera vez, son pocas las personas que vienen acá que dicen, la vi la primera vez y la entendí y dije, esta es la mía. Claro, bueno, yo no soy de esas. Yo soy de las personas que la vieron, me pareció interesante, digamos, dinero digital y demás, pero no vi el valor revolucionario o digamos, como la innovación profunda que había detrás de Bitcoin. Y en 2012, a principios del 2012, por un amigo, muy amigo mío de la época de la web, Wences Casares, como que volví a reconectar con Bitcoin, y ahí hubo una experiencia. Él estaba en Silicon Valley, yo estaba acá en Buenos Aires, había controles de capital, tengo un pequeño déjà vu, y él hizo una experiencia donde me hizo abrir una billetera Bitcoin, me mandó lo que eran 5.000 Bitcoins en ese momento, y el equivalente a $50.000, y yo se los devolví. Y todo ese proceso, no le tuvimos que pedir permiso a nadie, y todo ese proceso llevó básicamente una hora, ¿no? Y yo dije, cuando vi eso, dije, esto es lo más parecido a lo que nosotros estábamos buscando en la web en términos de apertura, de neutralidad, de igualdad de acceso, pero para las finanzas, ¿no? Y ahí es como que sí, estuve casi 2 semanas leyendo sin parar sobre Bitcoin. Primero sobre los temas monetarios, te diría. Empecé a estudiar la historia del dinero, cómo funcionaba el sistema financiero mundial, porque en realidad la parte tecnológica quizás es la que me era más cercana, y empecé a mirar todo eso, y al final de eso me encontré con un artículo de Eric Borges, que se llama algo así como una mirada libertaria de Bitcoin,
Y no sé, lo vi después con los años y no sé bien dónde conectó en mi cabeza, pero yo ahí vi a Bitcoin como una herramienta para hacer algo que yo venía buscando, que es la construcción de sociedades entre pares más equitativas, o sea, romper con el modelo de intermediación económica, pero también política, que es algo que yo venía buscando. Entonces, ahí, como con toda nueva tecnología, dije, me voy a dedicar a esto. Tenía unos socios, tenía una software factory. Le dije a mis socios, bueno, les paso, les pido disculpas, pero encontré, digamos, yo estaba buscando algo en lo que vibrar, igual que vibraba en la época de la web. Entonces le dije, encontré mi nuevo espacio y voy a dedicarme a esto. Los ayudo, obviamente, a seguir gestionando la empresa y demás, pero me voy a dedicar a esto. Y ahí empecé a hacer un poco de todo. Empecé a juntarme en cafés con gente que les compraba y les vendía bitcoins, así que conocía a los personajes que estaban en esa época. Todo lo que había era compra par a par, no había exchanges, digamos, y me compré una máquina. Ahí también conocí a los primeros mineros Bitcoin en Argentina, eran gamers, eran de la comunidad de 3D Games. Así que bueno, compré una máquina de 3D. Así que un poco, te diría, lo que me define es lo que definí en pocas líneas al principio, y lo que hago y todo lo que vengo haciendo como que está unido por eso, ¿no? Por esa búsqueda de utilizar la tecnología para transformar la sociedad, y en cada una de las experiencias que fui viviendo es como que me voy acercando más a cómo se pueden construir esas herramientas, ¿no? Y ahí, bueno, en ese camino empecé en 2012, en principios del 2013 nos conocimos con Rodolfo Andráñez y con Franco Amati, y medio así como nos juntábamos en un McDonald's en Pacífico, en el barrio de Pacífico, ahí en Buenos Aires, y fue muy loco porque los tres como dijimos, bueno, vamos a crear algo, queremos crear una comunidad Bitcoin en Argentina y en Latinoamérica, y empezamos ya de entrada empezamos a soñar en crear un ecosistema Bitcoin en toda Latinoamérica, que visto en perspectiva parecíamos locos, porque imagínate, tres pibes en un McDonald's diciendo todo esto, pero bueno, paso a paso fuimos construyendo eso, y obviamente la comunidad no nos pertenece, es de todos, pero esa comunidad hoy existe, y todas las cosas que Javi mencionaba, la BitConf, el espacio Bitcoin, el edificio digamos, que tenemos en Buenos Aires, la Bitconeta, que esta camioneta que está recorriendo Latinoamérica, son todas parte de todos esfuerzos de la comunidad, bueno, la ONG Bitcoin Argentina, Bitcoin Iberoamérica, todas esos grupos humanos que vienen construyendo esto son parte de esa locura inicial que lanzamos ahí a principios del 2013, ¿no? Así que, qué loco, Dieguito. Y recién, tras bambalinas, estábamos hablando de este momento, y que vos me contabas que es como la segunda vez que vivís un momento como este, en donde las circunstancias actuales validan creencias que vos tenías hace muchos años. O sea, te pasó con las web y con las .com en su momento, y ahora sentís que está valiendo o validándose todo el esfuerzo y todas las apuestas y todo en lo que creías, o que venís creyendo desde hace un montón de años, y que ahora, entre otras cosas, el precio y el awareness que hay de esto en el mundo te está dando como una palmada y diciéndote, sí, Dieguito, era por acá. ¿Cómo te hace sentir eso? Mirá, obviamente me pone muy feliz, porque es como todo el otro camino es bastante sufriente, ¿no? Es como que vos hablás y hablás, sos como un loco, tipo cuando empezaba. Hoy muchos de los amigos, viste, que yo les hablaba de Bitcoin, me decía, che, compren algo, no importa cuánto, compren $500, $1.000, lo que puedan, $100, cuando estaba a 300, a 600 y más, me dicen, Dieguito, si te hubiéramos hecho caso, no sé cuánto. Y bueno, es como una especie de sinsabor, por un lado, para ellos, pero al mismo tiempo también es como, digamos, nada, poder ver cosas en perspectiva te hace aprender, ¿no? Te hace como
Y yo creo que es muy difícil. Fíjense que yo soy una persona que siempre estuve en tecnologías como de punta, incluso antes de la web estuve con fotografía digital, con columnas interactivas, con CD-ROMs. De hecho, llegué a la web y en Clarín por eso, digamos, por todo ese trabajo que venía haciendo antes. Con lo cual, a pesar de yo siempre estar como muy en la cresta de la ola de las tecnologías y demás, no lo entendía Bitcoin de entrada. Y después cuando lo entendí era más una intuición, tampoco yo tenía certeza de cómo iba a crecer la tecnología, y también por eso dije, voy a hacer un poco de todo lo que se puede hacer, porque también tenía esa experiencia previa de la web, que las tecnologías como que terminan tomando una forma propia, ¿no? Como que vos ves alguna, por ejemplo, yo en el 96, cuando se lanzó Clarín Digital, mi mirada en esa época era que la web iba a habilitar la construcción de comunidades de gente con intereses afines. Y empecé a buscar hacer eso. Hice una comunidad para el agro que se llamaba RuralNet, otra que era para la salud, que se llamaba SaludNet. Siempre fui muy bueno con los nombres. Y era esa búsqueda, y quizás después de muchos años, y gracias a que empezó a haber dispositivos móviles, nacieron las redes sociales, y antes de las redes sociales estuvo otro intento medio fallido, si querés, que fueron los blogs, digamos, que hablábamos, incluso en esa época hablábamos de la web 2.0, que terminó siendo otra cosa, pero nosotros la web 2.0 era la web de la metainformación, que después eso nunca sucedió. Entonces hay como todo un proceso donde uno va lanzando cosas que cree que van a ser las cosas que traigan la transformación social, y después algunas pasan, pero no pasan exactamente como uno las esperaba, y otras no pasan directamente. Pero hay que ir recorriendo ese camino. La única manera de poder ser parte de ese cambio, aún de los fracasos, digamos, es como estar ahí y ensuciarte las manos. Y eso sí me dio como que yo ya entré, y cuando abrí la BitConf en el 2013, en diciembre del 2013 en Buenos Aires, conté un poco esto. Dije, gente, tranquilos, porque esto no es un sprint, no son 100 metros llanos, esto es una maratón, con lo cual lo importante es no quedarse fuera del camino, es ir encontrando la manera de ir aterrizando esto, de construir valor para la sociedad, y un poco eso es lo que me parece que todos los que estamos en este mundo estamos haciendo, cada uno desde lo que quizás más conecta con él, de lo que uno más sabe, porque al final es el famoso Ikigai de los japoneses, ¿no? Es como lo que uno sabe hacer, o es bueno, lo que la sociedad necesita, donde uno pueda poder aportar valor, donde la sociedad está dispuesta a pagarte por eso, ¿no? Y esa conjunción también uno la va encontrando en espacios tan nuevos como este, también haciendo camino, ¿no? Dieguito, bárbaro lo que decís. Pero igual, a ver, recién hablé de este momento y pareciera como que puede sonar que ya se llegó al final y al tope, pero si ahora yo lo comparé con todo lo que fue el boom de la internet, de las .com, etcétera, etcétera, en realidad, si nos alejamos un poquito, en nivel de adopción masiva estamos parecidos a como estaba la internet en el año 99, 2000. Claro, ¿Dónde estamos hoy de esta maratón? Claro, es pre-boom, ¿no? Como en términos de cantidad de personas, era como pre-boom. También es interesante ver eso que pasó con la web. Nosotros en el 99 ya había 1.000 millones de usuarios de internet, pero la gente todavía accedía desde las computadoras. Había una euforia enorme, digamos, por todo lo que pasaba en la bolsa. Digamos, todas las empresas estaban haciendo oferta pública, IPOs, ¿no? Y saliendo al mundo. Y lo que pasó en el 2000 es que lejos, o sea, nosotros decíamos esto, ya está, es un tren que no es imparable. Y en el 2000 lo que pasó fue todo lo contrario. Se pinchó la burbuja, y de golpe la web quedó paralizada, quedó en un estado, digamos, de letargo durante, te diría, 6, 7 años, hasta que pasó algo nuevo que habilitó ese cambio, ¿no? Que fue los dispositivos móviles, y los dispositivos móviles combinados con las redes sociales, digamos, finalmente cumplieron ese sueño que nosotros teníamos a fines de los 90, de cómo iba a ser la web. La diferencia fundamental que yo veo, y en ese sentido es como un proceso mucho más acelerado, aunque quizás a nivel
usuarios todavía estemos en un estadio anterior. Lo que hay distinto es que ya hay una base de usuarios ahí disponible y con acceso instantáneo enorme. O sea, hoy ya no hay que crear esa accesibilidad. Hoy ya tenés quizás 4.000 millones de personas que están listas para. Lo que falta quizás es, y ahí coincido que estamos medio 98, 99, es como todavía las herramientas para acceder no están a la par de las herramientas que la gente está acostumbrada a usar. O sea, todavía la experiencia del usuario en el mundo cripto sigue siendo una experiencia medio de expertos. Está mejorando mucho, pero todavía, digo, uno compara la experiencia cripto con la de un neobanco, con la de un Walla, un N26, un Revolut en Europa, y todavía es un mercado pago, digamos, y todavía estamos un paso atrás. Entonces, hoy creo que es parecido en algunas cosas a lo que estábamos en la web de la 99, pero es muy distinto en otras, en el sentido de que cuando se resuelvan estas fricciones que hay y demás, me parece que la adopción va a ser mucho más acelerada que lo que fue la anterior. O sea, es como que estamos viendo un proceso más comprimido en el tiempo. Me meto acá, yo creo que en base a lo que mencionás es totalmente de acuerdo en la mayoría de las cosas que indicás. Hay que destacar sobre todo que el teléfono celular, digamos, la primera portabilidad genuina de llevar internet a todo sitio, apenas está cumpliendo 15, 18 años desde que empezamos a tener, digamos, dispositivos con internet, con un aplicativo, digamos, desde la salida del iPhone, podríamos mencionar en adelante, con lo cual 15, 18 años está bastante bien, y aún en el crash de las .com del año 2000, que desaparecieron muchísimas empresas, que fue todo un temita ahí, hay una realidad. Muchas de las empresas monstruo que están hoy por hoy son de las que sobrevivieron de ese momento. Podemos mencionar, bueno, Apple, claramente, que vos mencionás después de las .com, el siguiente hito fue el celular, de la mano de principalmente Apple, que fue una de las empresas que sobrevivieron a ese crash. Pero también tenés Google, tenés Amazon, tenés muchas otras empresas que hoy, más de 20 años después de ese momento, y más de 25 o 27 años posiblemente de que salieron a mercado estas plataformas como Google, recién hoy tienen el mega éxito que amerita una empresa de estas características, con lo cual realmente en apenas 10 años podríamos decir de Bitcoin, porque si bien podríamos mencionar del 2009 al 2011 prácticamente no había plataforma ni precio de intercambio, entonces como que queda desaparecido. De hecho, si uno busca gráficas de cotizaciones de esos momentos, no hay, hasta que aparece MTGOX, y después con la salida de MTGOX, bueno, hay otra historia después de eso, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo que se está acelerando una velocidad increíble, que en gran medida ayudó posiblemente mucho el precio a visualizar, a que la gente le empiece a prestar más atención. Creo que mientras que vienen estos rallies, más gente se sienta por lo menos a leerlo, independientemente de que compre o no, de manera especulativa, por lo menos se sienta a decir, a ver qué es esto que tanta gente lo está hablando, y eso, bueno, creo que es lo que ayuda a acelerar, ¿no? Toda esa mega difusión es lo que está acelerando en gran medida la adopción. Sí, y además el acceso es más democrático, porque vos pensás, digamos, para comparar ciclos, no sé, la web arrancó a fines de los 80, 89, 90, digamos, pero en realidad la web comercial y que empezó a tener adopción parecida a lo que vos decías de el 2011, si querés, de Bitcoin, empezó a pasar en el 95, 96, donde empezaron a haber algunas herramientas un poco más razonables. Había en esa época Netscape, Mosaic, ¿no? Algunos navegadores que te permitían acceder a eso. Y después, a nivel económico, lo que produjo como toda la atracción de la locura de la gente de querer ser parte de las .com, vino de la mano de Netscape, pero podía participar de Netscape era muy poca, mientras que la gente que podía participar digamos, que puede participar de cripto, es prácticamente no necesitas tener una cuenta con un broker, ¿no? O sea, no necesitas una cuenta con un broker de bolsa un agente de bolsa para poder participar de cripto. Entonces, en ese sentido, eso también es otro factor de aceleración, ¿no? Totalmente. Y lo que vos decías de Amazon está buenísimo porque cripto también tuvo sus ciclos de euforia,
ya tuvo varios ciclos de euforia. En 2013 hubo una inyección de capital muy grande, y mucha de la infraestructura base, o sea, los exchanges, las wallets, o sea, los servicios básicos que hoy dominan vienen de esa ola de inyección de capital, y también lo mismo, muchos desaparecieron, pero bueno, los fuertes que quedaron, y en el 2017 con los ICOs tuvimos otra inyección de capital muy grande, y en realidad todos los protocolos que hoy vemos de DeFi, de NFTs, toda esa construcción tecnológica, son los sobrevivientes de esa ola, con lo cual cada ola de euforia y de exuberancia, en realidad quizás es verdad que se mueren el 98% de los proyectos, pero los que quedan son los que construyen la infraestructura para el paso siguiente, ¿no? Bien, Dieguito, y dentro de esa construcción tecnológica, creo que también sería buen momento para situar a RSK, ¿no es cierto? ¿Querés contarnos un poquito cuál es la génesis de RSK? ¿Cómo fue creada? ¿Por quiénes? ¿Cuándo? ¿Para qué? Y 10.000 preguntas más que tienen que ver con esta génesis. Sí. Bueno, RSK nació de un grupo de 6 fundadores. Uno de ellos se fue temprano, digamos, en el proyecto, pero digamos que éramos 2 grupos de fundadores que estábamos, si querés, como construyendo cosas complementarias, pero como en caminos paralelos, ¿no? Por un lado estaba Sergio Lerner, que Sergio es muy reconocido a nivel mundial porque él encontró 9 bugs en Bitcoin, muchos de ellos bugs, te diría, existenciales, o sea, le salvó la vida a Bitcoin en más de una ocasión, y fue contratado como security expert para el core team de Bitcoin en un momento. Él también es el que encontró el patrón de minado de Satoshi, el Patoshi, que puede identificar los Bitcoins que probablemente pertenecen a Satoshi. Y Sergio, además, digamos, no es él es muy humilde, no se lo conoce tanto, pero vos vas a la wiki de Bitcoin y en el 2012, digamos, hay una descripción de 2 protocolos para hacer atomic swaps, para hacer intercambios atómicos, digamos, entre 2 plataformas, blockchain, y uno de los 2 modelos fue creado por Sergio. O sea, el otro es creado por Tim Nolan. Es una persona que, por ejemplo, el concepto de Tangle, que después se usó IOTA y que usa Avalanche hoy en día y demás, lo creó Sergio. O sea, digamos, es un tipo que ha hecho contribuciones al mundo cripto muy, muy fuertes. Y él, en esa búsqueda, a principios del 2013, creó Quickscoin, que lo creó porque él quería hacer un póker, un juego de póker, era como una especie de, si querés, de desafío intelectual. Él quería hacer un juego de póker online totalmente descentralizado y demás, y para eso necesitaba lógica de negocios compleja o de propósito general, lo que se llama Turing Complete, ¿no? Y él después se juntó con otros grupos, con otra gente, digamos, nosotros, digamos, con otros 3 miembros que con ellos repensaron Quickscoin y lo convirtieron en Nimblecoin, que era una criptomoneda de Turing Complete, ¿no? De propósito general. Yo lo conocí a Sergio porque él vino a la BitConf de diciembre de 2013. Yo, en paralelo, a fines del 2013 había decidido que yo quería dedicarme a poner Bitcoin al servicio de la inclusión financiera, o sea, crear un sistema financiero sobre Bitcoin que pudiera darle servicio a cualquier ser humano del planeta. O sea, no es solo para la gente que está excluida, sino que cualquier ser humano pudiera usarlo. En eso, con un grupo de voluntarios, empezamos a hacer experiencias en la Villa 31, en Buenos Aires, con el Bitcoin Center. Invitamos a emprendedores sociales a vender empanadas por Bitcoin y cosas de ese estilo. Y con todos esos aprendizajes, como que llegué a la conclusión de que Bitcoin solo no alcanzaba, o sea, que necesitábamos tener, lo que hoy tiene un nombre, que son los stablecoins, digamos, una moneda estable, representaciones de las monedas de los países, y además un sistema de acuerdos entre partes totalmente descentralizado.
porque justamente yo decía, si tenemos atesoramiento de valor y transferencia de valor descentralizada, pero los acuerdos entre las personas corren en un servidor centralizado, estamos en la misma, es como que sigue habiendo algún punto de control del sistema. Y bueno, como con esa idea, digamos, empecé a pensar también cómo hacer un sistema monetario entre pares que no tuviera dependencias, digamos, de bancos o de bancos centrales o bancos comerciales. Y a fines del 2014 estaba en un roadshow presentando Coibanks, que es la otra empresa que fundé, buscando fondos, y un amigo en común tipo me dice, juntémonos en Palo Alto a tomar un café. Yo estaba ahí en San Francisco, me fui a Palo Alto, estábamos tomando un café y me dice, te quiero presentar a alguien. Se fue a un costado y trajo, digamos, a Nick Szabo. Y Nick Szabo me empezó a preguntar qué estaba haciendo yo en Latinoamérica con Bitcoin y demás, como que él quería entender un poco más. Yo le conté todo esto, le dije, mirá, un poco venimos haciendo todo esto en la parte comunitaria, yo creo que en Latinoamérica hay una oportunidad única porque la mitad de la gente no accede a los servicios financieros básicos, creo que este es uno de los potenciales sociales más grandes para Bitcoin, para las criptomonedas, pero habría que extender Bitcoin para que tenga todas estas capacidades. Y en esa misma charla, digamos, como que salió el nombre de Sergio. Sergio se había reunido con Nick Szabo en Princeton a principios de año, digamos, y mi amigo le mandó un mail y dijimos, ¿por qué no le decimos a Sergio con todo lo que él sabe de extender Bitcoin, o sea, con toda su research, innovación, digamos, extender Bitcoin para que sea de propósito general? Al mismo tiempo también, Ethereum se había anunciado en enero, que yo fui a dar una charla de North American Bitcoin Conference. Bueno, se había anunciado ahí en Miami, todavía era una idea, a mí me parecía buena, pero no estaba de acuerdo yo con el hecho de crear una infraestructura de seguridad de cero y crear una criptomoneda de cero, porque consideraba que darle liquidez a una nueva criptomoneda iba a llevar mucho tiempo y que de alguna manera lo mejor era apalancarse en todo lo que, en el network effect que Bitcoin había creado, ¿no? Entonces, sobre todo por un tema de que en el largo plazo mi expectativa era que toda lo que se llama the shadow economy, que es la economía informal no violenta, o sea, que de hecho es la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos y China, pudiera correr sobre esto, y ahí había mucha gente vulnerable que vive día a día, semana a semana. Entonces yo quería maximizar la seguridad por encima de cualquier otra cosa, y consideraba que extender Bitcoin era el camino para eso, aunque todos sabíamos que era difícil extender Bitcoin, porque de hecho esa es la razón por Vitalik primero quiso hacer Ethereum en Bitcoin y medio que fue eyectado porque encontró tanta resistencia en la comunidad Bitcoin que dijo, bueno, me voy y lo hago por las mías. Entonces ahí mi amigo le manda un mail a Sergio, le dice, Sergio, che, estuvimos hablando con Dieguito, con Nick, si vos te copás con hacer esto, te apoyamos. Y en diciembre del 2014, en la BitConf de Río de Janeiro, me junto con Sergio, le cuento mi idea del sistema monetario peer-to-peer, que es lo que la gente de Money on Chain terminó haciendo, pero mucho mejor. Mi modelo era muy, muy básico, pero conceptualmente era eso. Y bueno, y ahí empezamos a charlar, pero cada uno estaba en sus cosas, ¿no? Entonces, como que Sergio siguió con su proyecto, yo seguí con mi proyecto, con Coibanks y las cosas de la ONG y demás. Y más o menos a mediados, uno de los socios de Quickscoin se acercó y me dijo, Dieguito, si me podés ayudar, nos podés ayudar, porque estamos bueno, ya era Nimblecoin, estamos tratando de entender cómo levantar esta economía. Yo le dije, bueno, sí, los ayudo. Me iba a tomar café con ellos y a ayudarlos como a encontrar cómo resolver este bootstrapping de una criptoeconomía. Y en ese proceso, al final dijimos, che, ¿y por qué no sumamos fuerzas y vamos por the full thing? Encaremos el proyecto de extender Bitcoin para que tenga contratos inteligentes y pueda hacer todo lo que todos queremos que haga, ¿no? O sea, así que bueno, a fin de año finalmente unimos fuerzas. En eso Sergio había hecho un white paper de la idea esta, de cómo implementar esto, se lo compartió a 5 personas,
Andreas Antonopoulos, bueno, a Nick Szabo, a 3 más, y Nick se excitó tanto que salió y tuiteó, salió a tuitear Rootstock, que es como RSK se conocía en los principios, la gente igual le sigue diciendo Rootstock, pero dice Rootstock, lo mejor de Bitcoin y Ethereum combinados. Y cuando hizo eso, medio que no nos dejó más alternativa que salir a buscar fondos para hacerlo, porque dijimos, bueno, ya está, la idea está como in the wild, ¿no? Así que necesitamos. Dieguito, ahí para la gente que por ahí no sabe quién es Nick Szabo, en 2 líneas, ¿podés contar de su antecedente de Bitcoin? Lo tiraste como que se lo mencionaste a 2 con el cual jugás picadito los sábados ahí en un partidito, y por ahí pasa desapercibido. Estaría bueno que el resto sepa con quién jugás un picadito de repente un sábado al fútbol. Sí, igual yo estoy en otra liga, ¿no? Estas son palabras mayores, pero Nick es si se quiere, el padre fundador del concepto de los contratos inteligentes. O sea, él a principios de los 90 empezó a hablar de esto. Él tiene un blog que se llama Unenumerated, que yo se los recomiendo mucho porque tiene un artículo que para mí es fundacional, que se llama Shelling Out, donde cuestiona cuál es el real propósito del dinero, que es muy bueno, porque te da fundaciones de entender, bueno, qué es el dinero, ¿no? Es una herramienta para poder tener, lo voy a sintetizar en mi manera, ¿no? Pero es una manera para tener un patrón que objetivice la subjetividad del valor, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es valioso? O sea, cuánto valen las cosas para cada ser humano es distinto, y necesitamos, así como necesitamos el metro para saber cuánto miden las cosas de manera universal, el dinero es esa manera de tener un patrón común entre seres humanos y darle un valor común a las cosas, ¿no? Él dice además que el propósito del dinero fundamental es manejar deudas intertemporales, o sea, como decir, bueno, si yo te di un chancho hoy, ¿cuánto vale el chancho? Así cuando en un mes me tenés que devolver docenas de huevos, saber cuántas docenas de huevos me tenés que devolver, ¿no? Como ir llevando este registro de deudas. Y Nick, además, muchos dicen que Satoshi, yo creo que Satoshi no es una sola persona, es como un colectivo de gente, pero es una persona que ha hecho contribuciones muy grandes y bueno, yo he tenido la suerte de que, bueno, en esta charla y después en eventos puntuales, no hablo con él todo el tiempo, digamos, pero en cosas puntuales él, digamos, es bastante generoso, me ayuda a dilucidar ciertas cosas cada tanto, ¿no? Cuando fue la guerra de los grandes bloques en Bitcoin también, que Sergio y yo estuvimos muy metidos ahí, digamos, también me ayudó a clarificar algunos conceptos. O sea, es como... Nada, es brillante, Nick, ¿no? Es una de las personas que más sabe de plataformas descentralizadas y de toda esta tecnología. Bueno, junto con Wave. Creo que valía la aclaración, ¿no? Porque estamos hablando de un tipo que a veces tiene que salir a decir que no es Satoshi, ¿viste? Nada, un monstruo. Varias veces, todo el tiempo. Sí. Bueno, y cuestión que este tipo te empujó, te dijo, estás adentro de la pileta, sí, toca nadar. Sí, y ahí empezó, en enero del 2016 conseguimos la primera inversión, y como que ahí empezamos a jugar en serio. Y bueno, y con la idea, levantamos $1 millón con la idea de hacer el prototipo de la red, que lo lanzamos a fines del 2016, teníamos un prototipo, a principios del 2017 lanzamos la beta. Y nada, mucho desafío porque son tecnologías muy complejas, entonces digamos, había que armar los equipos, y nosotros teníamos muchos desafíos porque lo que nosotros dijimos es que mucha gente pensaba o piensa, ahora creo que ya lo piensan menos, pero pensaban como que nosotros lo que hicimos fue un hack, pero en realidad nosotros hicimos una decisión consciente de crear la arquitectura como la creamos. O sea, nosotros creemos, y eso es un concepto que yo a fines del 2015 empecé a compartir, el concepto de la Internet del valor, y nosotros creemos que la Internet del valor, así como la Internet de la información se creó en capas, ¿no? Y la Internet de la información tiene tenés los protocolos, tenés el hardware en la capa 1, después tenés el protocolo que hace que el hardware hable con el hardware, o sea que
a través del cable se comuniquen dos placas de red. Después tenés el protocolo que te permite encontrar una computadora que está lejos, o sea, que está distante, que no está en el mismo espacio físico que tu computadora. Después el que te permite empaquetar la información, quebrarla y asegurarse que si se pierde en pedazos se pueda recomponerla. O sea, tenés una delegación de responsabilidades en diferentes protocolos, diferentes sistemas, y cada uno hace muy bien lo suyo. Y nosotros cuando construimos RSK lo hicimos con esa mirada. O sea, nosotros dijimos, Bitcoin hace muy bien una cosa, que es atesorar valor, digamos, de manera resistente a la censura, digamos, darnos este patrón monetario universal, neutral. Yo digo apolítico, pero no es apolítico, porque de hecho es bastante político porque está de alguna manera desafiando a las naciones-estado, ¿no? Está diciendo, mira, el patrón monetario no es más el dólar, el patrón monetario ahora es un oro digital, y eso es un acto político, porque en realidad al ser el dólar el patrón monetario del mundo, cada vez que Estados Unidos emite, lo que está haciendo es poniéndonos un impuesto a todos los ciudadanos del mundo y redistribuyéndolo dentro de Estados Unidos, así que es una herramienta de poder económico muy, muy fuerte, y Bitcoin está rompiendo eso, diciendo, no, acá hay un oro digital y nadie puede imprimir más de esto. O sea, las reglas están claras, si jugás bien dentro de esas reglas te va a ir bien, si jugás mal vas a perder tu poder económico, ¿no? Es como no hay a quien pedirle, che, barajaida de nuevo que no me gustó la mano que me tocó, que es un poco lo que hace hoy en diferente escala los estados cuando imprimen dinero y redistribuyen a discreción ese dinero entre las partes que ellos quieren, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros Bitcoin es eso, y no necesita ser más, porque ya eso de por sí es revolucionario, y es las bases para esta Internet del valor. Entonces, ¿cuál es la capa 2? Y bueno, la capa 2 tiene que resolver cuestiones de escalabilidad, porque Bitcoin siempre hay como un trilema, digamos, que es, vos si querés seguridad máxima tenés que sacrificar escalabilidad en las redes, y tenés que sacrificar funcionalidad. Y Bitcoin hace eso. Bitcoin dice, seguridad máxima, pero son 7 transacciones por segundo. Y no me quiero ir muy profundo, pero la razón por la cual los bloques de Bitcoin son chicos es por seguridad. No es un capricho. O sea, cuanto más grandes son los bloques, menos segura es la red. Entonces hay que tener cuidado con cuánto haces crecer los bloques. Y después lo que hace Bitcoin es dice, yo no voy a tener un lenguaje de programación de propósito general, porque los lenguajes de programación de propósito general, como pueden tener múltiples caminos, o sea, un mismo programa puede tomar infinidad de caminos, cuanto más líneas, más complejo es el programa, más variantes tenés, entonces es imposible de seguir todos los caminos, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que Bitcoin dice es, no, yo voy a sacrificar a nivel funcional 2 cosas que son, digamos, esenciales para programar cosas complejas. La recursividad, o sea, poder repetir una misma cosa una y otra vez, y la bifurcación lógica, o sea, poder tomar caminos lógicos diferenciales. Y esas son las 2 cosas, eso se llama en computación un push-down autómata, y eso es lo que Bitcoin dice, bueno, yo voy a hacer un push-down autómata. ¿Qué es eso? Algo que solamente avanza o se corta, pero no tiene bifurcaciones, repeticiones, nada. Entonces, eso limita mucho lo que Bitcoin puede hacer. Y ahí es donde RSK lo que hace es traer una segunda capa que lo que permite es la resolución de acuerdos complejos entre las personas, entre las partes. Puede ser persona a persona, persona a máquina, persona a institución, ¿no? Pero conceptualmente es poder tener, digamos, acuerdos complejos. También se resuelven temas de escalabilidad, que el protocolo de consensos de Bitcoin también, por seguridad, es muy violento, digamos, con una métrica en particular, que es lo que llaman los huérfanos, que es que cuando 2 mineros están tratando de obtener el derecho a escribir la próxima hoja del libro contable de Bitcoin, el próximo bloque, el que llega, si 2 llegan al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, hay uno de los 2 que queda fuera y todo el esfuerzo económico que hizo vale 0. Eso también es como una manera de maximizar la seguridad. Pero ¿qué pasa? Eso pasa muy poco en Bitcoin, porque los bloques se hacen cada 10 minutos, pero a la medida que querés empezar a validar transacciones cada vez más cortas, en menos tiempo, lo que empieza a pasar es que esos huérfanos se hacen cada vez mayores. Entonces, eso genera un problema económico, porque si vos querés validar transacciones cada 30 segundos, y eso es lo que pasa en Ethereum y lo que pasa en RSK, el problema que tenés es que todos los mineros que llegan segundos, con el Nakamoto consenso, o sea, si usaran el consenso de Satoshi,
perderían toda su inversión económica, digamos, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas, digamos, bueno, Ethereum lo resolvió con un protocolo que se llama Ghost, y en el caso de RSK, Sergio diseñó un protocolo que se llama Decore Plus, que incluso resuelve algunos problemas de teoría de juegos que tiene el protocolo de Ethereum, y que genera incentivos permanentes y parejos a todos a participar de la red, contribuir, sabiendo que siempre van a estar incentivados, o sea, que no va a pasar este concepto del orfanaje de blockchain. Entonces, como que fue decir, bueno, escalabilidad, ¿no? RSK puede hacer más o menos con optimizaciones podríamos llegar entre 100 y 400 transacciones por segundo. Con el roadmap completo que Sergio tiene pensado, vamos a llegar a 2000 transacciones por segundo, todo dentro de la blockchain. Y ahí como que vino la fase 2, ¿no? Cuando logramos esto, RSK lanzó en enero del 2018 con el 5% de la red Bitcoin. Esa fue otra decisión que tomamos, usar la red Bitcoin como red de seguridad. O sea, los mismos mineros Bitcoin protegen a Bitcoin y a RSK. Y ahí, bueno, esa fue como una primera etapa, ¿no? Es decir, bueno, extendemos Bitcoin para que sea más escalable, para que pueda manejar cientos de transacciones por segundo, para que tenga la funcionalidad de asegurar cualquier tipo de acuerdo entre las personas, y también otra cosa que, no, digamos, que suma el poder emitir activos digitales de cualquier cosa, ¿no? Y ahí vienen los stable assets, ¿no? Los títulos de propiedad, o sea, como que permite que sobre la infraestructura de Bitcoin pueda funcionar un sistema financiero completo, no solamente oro digital. Así que bueno, eso es un poco lo que buscábamos con RSK. Y después, en 2018, después del lanzamiento, empezamos otro camino, que lo veníamos trabajando ya desde el 2017, de resolver los problemas de escalabilidad que tienen las blockchains en general. Y ahí nació RSK Infrastructure, que se lo conoce como RIF, que básicamente son una tercera capa, y ahí seguimos con este modelo de delegación de responsabilidades, ¿no? Una tercera capa de protocolos que estos ya son off-chain, o sea, no usan la blockchain todo el tiempo, y usan solamente la blockchain para resolver disputas. O sea, son protocolos que son 100% par a par, o sea, pero tienen un anclaje en la capa blockchain de contratos inteligentes en el caso de que alguna de las partes no honre sus acuerdos, ¿no? Y eso es lo que termina de completar en esta Internet del valor que tiene algunos stacks arriba, pero digamos, los 3 stacks principales son estos, o sea, las 3 capas principales son estas, completa como protocolos que permiten ya procesar decenas de miles de transacciones por segundo, que permiten tener sistemas de almacenamiento de datos descentralizados, o sea, ya permiten no solo escalar estos sistemas para servir a toda la humanidad o a miles de millones de personas, sino que además permiten construir una Internet descentralizada, que para nosotros es parte de, si querés, de largo plazo, algo muy importante, porque si nosotros logramos hacer un sistema financiero descentralizado, y eso es exitoso, donde te van a atacar es a través del acceso y la infraestructura de Internet. Entonces, también con RIF, nosotros lo que estamos construyendo son los protocolos para no solo tener un sistema financiero descentralizado, sino tener una Internet descentralizada que no pueda ser censurada en ninguno de sus aspectos, ¿no? Y ahí ya es como que cuando todo eso se concreta, que igual existe hoy, pero todavía no está desarrollado con la madurez que podría llegar al usuario común, pero digo, cuando todo eso está listo, nosotros lo que tenemos es realmente un sistema financiero par a par, 100% par a par, neutral, o sea que no depende de ningún estado en particular, que puede servir a cualquier ser humano del planeta, y que además es resistente a la censura en cualquiera de sus dimensiones. Que a veces se menosprecia mucho, o sea, por ahí el Bitcoiner lo usa mucho, pero el resto de los usuarios lo menosprecia mucho el hecho de hablar de la censura, porque uno piensa, ¿quién te va a censurar? O sea, empiezan esas teorías conspiranoicas que hay que sacársela de la cabeza, y en realidad la censura va más allá de solamente taparte la boca, no permitirte transferir libremente un billete que yo tengo acá en Argentina a un par que está en otro país, es una especie de censura también, con lo cual
a veces uno no lo termina de entender para qué está hecho, pero básicamente estas restricciones a la cual nosotros nos tienen acostumbrados, porque de repente para nosotros es normal estar prohibido de esto, estar censurado de esa manera, pero estamos de acuerdo que para el mundo normal no es normal. Y te digo algo más, que para el mundo cripto a veces es normal, pero para el resto no, y con esto quiero empezar a enfocarte hacia este lado, a entender qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste el proyecto que estábamos llevando a cabo, que era poder tokenizar distintos activos financieros y poder ofrecerlos a través de la plataforma de cripto para que otros usuarios puedan acceder a esto. Y una de las cosas que es increíblemente loquísima, ¿no? Es que el mercado tradicional tiene un horario de apertura y un horario de cierre. Ahí con lo cual, para el que empezó en Bitcoin, por ahí, que es muy normal, el que empezó invirtiendo en un activo financiero siendo el primero de su especie, tal vez una criptomoneda. Hoy mucho usuario de menos de 35 que viene del palo tecnológico que ya empezó en criptomonedas, ¿cómo le explicás que ahora tiene que abrir una cuenta en un broker tradicional, ir físicamente, firmar un papel ahí adelante de la gente de la empresa, hacer todo el mismo procedimiento de KYC para recién ahí poder mandar un dinero y comprar una acción que principalmente se hace a la antigüita, o sea, telefónicamente le dice, comprame 3 acciones de este o del otro. Entonces, todo eso que de repente para un usuario cripto es normal, para el usuario tradicional es algo anormal, que no cierre el fin de semana, que no se apague la noche, que esté las 24 horas funcionando. Entonces, siempre entra para uno el pro y el contra. Entonces, no quería perder por lo menos estos minutitos que me quedaban antes de las 5, porque a las 5 cierra el mercado americano y no me va a dejar, aunque sea mostrar una vez, primero lo que hace, digamos, mucho de lo que vos mencionaste de toda esta enorme introducción que tuviste que hacer para explicar cómo llegamos al día de hoy, digamos al 2021, fue para que después un usuario pueda ir acá a la plataforma, por ejemplo, ir acá y decir quiero un Apple, o no sé, o quiero 2 Apple, por decirlo, y apriete, no, perdón, acá estamos en comprar, quiero comprar 2 Apple y apriete comprar y se le compre. O sea, todo eso que vos mencionaste es lo que se necesitó hacer, años de desarrollo, para poder hacer que el usuario tenga esa simplicidad de que al poder de un clic tenga de repente 2 acciones de Apple, la cual de momento, y ya lo vamos a mencionar también en este punto, todavía no puede ser retirada una billetera, pero estamos ahí de que en breve ya se puede empezar a retirar y que incluso los mismos usuarios, que insisto con esto de lo que para algunos es normal y para otros es anormal, yo no puedo dejarle un pendrive o un papelito con los bitcoins para ser heredados por mi hija, pero no le puedo dejar una acción de una compañía tecnológica que creo que el día de mañana va a seguir teniendo el mismo éxito, como lo fue Apple, como lo es Google, como lo es Amazon. Entonces, lo que para algunos es totalmente normal, para otros no, y yo, para mí es totalmente inconcebible que no le pueda heredar a mi hija en un pendrive o de mi propia propiedad una acción, y ya sea una acción como Apple, como Amazon, como Tesla, pero también como lo podría ser una onza de oro virtual Bueno, o mismo petróleo, ¿no? es que eso que vos estás diciendo es, a ver, lo que vos estás expresando es la soberanía económica, ¿no? Es decir, yo quiero ser dueño de mis activos y no depender de nadie para poder gestionar mis activos, que eso también lleva una responsabilidad. Yo creo que lo que ustedes están haciendo con estas representaciones digitales de las acciones es parte del proceso que vamos a ver en los próximos 10 años de básicamente trasvasar todo lo que existe hoy en el mundo, en la infraestructura financiera tradicional, a esta nueva infraestructura, porque todo esto que yo describí no es más ni menos que la infraestructura financiera del futuro, que es una infraestructura descentralizada, o sea, no tiene un dueño, como decía yo, es neutral, y donde las personas son soberanas, dueñas de sus propios activos, y no necesitan, o sea, si usan intermediarios es una elección, no una obligación, ¿no? Esto que vos decías, bueno, yo me puedo llevar el token a mi billetera, es porque ustedes habilitan esa soberanía, es decir, bueno, está emitido, hay un emisor de este activo digital, pero después la persona puede llevárselo y utilizar ese activo. Ese concepto, digamos, de la soberanía no existe en la infraestructura tradicional porque está basado en acuerdos legales, en reguladores y en intermediarios que son los custodios, si querés, del valor. Esto que estamos haciendo es
lo que ustedes están haciendo con este mapeo, digamos, de los activos que existen en el mundo, en esta nueva plataforma, es lo que va a suceder los próximos 10 años principalmente, porque el dinero o los valores del mundo todavía existen en la infraestructura tradicional, y estamos en el momento donde estamos empezando a generar los puentes entre esta nueva infraestructura que es más eficiente, más justa, más respetuosa de la privacidad y de la soberanía de los individuos, y estamos empezando a generar los puentes de interconexión entre esa infraestructura financiera tradicional y esta nueva infraestructura, y lo que vamos a empezar a ver es el trasvase de valor de una a otra, hasta que en realidad esta nueva infraestructura ya no va a ser la infraestructura alternativa, sino que va a ser la infraestructura financiera principal del mundo, y la otra va a ser la infraestructura legacy, antigua, digamos, que seguirá operando en algunos espacios oscuros de la economía, pero claramente la gente va a operar sobre esto. Así que estamos en hoy todos los que participan en esto están siendo partes de este proceso de trasvase de valor del viejo mundo financiero a este nuevo mundo financiero, que claramente va a democratizar, como decías vos, el acceso a cosas como puede ser la inversión en acciones, que eran imposibles. Yo lo mencioné en los primeros días de la Internet, pasaba eso. Yo no podía comprar un pedazo de infraestructura, como podía ser de fibra óptica, o ni siquiera las acciones de una empresa, porque tenía que pasar por este broker. Hoy cripto está haciendo que cualquier persona con bajarse una billetera, registrarse en la aplicación, pueda acceder a las acciones y elegir cómo maneja sus finanzas, ¿no? Así que está buenísimo. Tal cual. ¿Y qué sentís al ver de repente que, independientemente de esta tokenización específica que estamos hablando hoy, qué sentís vos después de haber aplicado tantos años de trabajo a un proyecto que obviamente, como todo, al principio cuesta arrancar y que con el tiempo empezaron a acoplarse múltiples proyectos que, están siendo bastante renombrados en el ámbito cripto, pero montados sobre la infraestructura que ustedes están creando, como lo es RSK, y podríamos llamar a alguno de los ejemplos por ahí que más me resuena a mí, después vos podés estar más encima, pero claramente el proyecto de Money on Chain, con su stablecoin y lo demás que fueron sacando con el Bipro y demás, es uno de esos casos que nace bajo el ala de RSK y hoy tiene vida propia, digamos, ya está montado sobre exchange descentralizados, que es súper fácil ya el acceso a poder conseguir un dólar on-chain frente a lo que era tal vez hace 2 o 3 años atrás. Y obviamente nosotros de alguna manera con estos tokens se va a ir buscando lo mismo, que cada vez los usuarios puedan comprarlo en más sitios e incluso operarlos entre personas, ¿no? Pero, ¿qué sentís ante todo eso que se empieza a montar de alguna manera sobre sus hombros? Mira, a mí digamos, por un lado me da mucho orgullo porque veo los proyectos de nuestro ecosistema y es como que todos me parecen, o sea, los equipos detrás de cada uno de estos proyectos que hay en el ecosistema RSK son equipos de primera línea, que traen innovación. Vos decías Money on Chain. Money on Chain es el protocolo más robusto de stable assets colateralizados con cripto del mundo. Y no lo digo como, yo en general no digo cosas así a la ligera, o sea, es el mejor, digamos, a nivel del protocolo, es el mejor protocolo que hay, y después uno podría entrar en la discusión de, además de estar respaldado por Bitcoin, que para mí, digamos, es como lo que creo es el activo de mejor calidad en el mundo cripto, pero bueno, hay otros protocolos que están respaldados por Ethereum, igual son igualmente válidos y demás, pero realmente Money on Chain logró superar todos los protocolos existentes en términos de calidad de protocolo, y eso se demuestra en el crash del 2020 que hubo, Money on Chain siguió operando sin ningún tipo de interrupción, y no hubo pérdida de activos, no hubo pérdida de nada. O sea, fue un protocolo que resistió un 50% de caída en el Bitcoin sin ningún tipo de problema. La principal prueba de fuego ¿no? que se le tenía que hacer a este proyecto para ver si sobrevivía ante las peores situaciones de mercado, el mercado se encargó de hacérselas y ha dado resultado positivo. Y en una etapa en una etapa muy temprana, ¿no? Porque es como que vos decís, bueno, el protocolo resistió eso en una etapa temprana del proyecto. Hoy el protocolo ha seguido evolucionando y cada vez está mejor. Y de hecho, no sé cuánto está el
el Bipro, pero estaba como a $70.000 cuando el Bitcoin estaba a 50.000, con lo cual, además, a los que proveyeron el colateral les ha ido muy bien. O sea que, la verdad, a mí me da mucho orgullo, también me da mucho orgullo que estos proyectos salgan de Latinoamérica. O sea, mucho del ecosistema de RSK son proyectos, bueno, argentinos obviamente, hay muchos, pero también latinoamericanos, y eso era parte del espíritu con el que empezamos a crear la comunidad Bitcoin en Latinoamérica con Rodolfo y Franco. Así que, nada, yo estoy muy agradecido y porque entiendo que de alguna manera RSK es un nuevo territorio y estos son los pioneros que están colonizando este nuevo territorio con todas las dificultades, ¿no? Es poner la primera base en Marte y decir, ¿y qué pasa si me falla el agua? ¿Y qué me pasa si me falla? Pero bueno, por suerte hoy ya el agua corre bien, hay electricidad, o sea, ya estamos en un estadio mucho más. Hoy está el 60% de la red Bitcoin protegiendo RSK, con lo cual es la segunda red blockchain más segura del planeta. O sea, hay un montón de cosas, pero todos estos pioneros hicieron la apuesta cuando todavía no estaban esas seguridades, cuando, digamos, había un montón de cosas que no andaban del todo bien. Y hay muchas por seguir mejorando, o sea, nos falta todavía mejorar el puerto de llegada y las calles y tener sistemas redundantes de todo. Digo, hay un montón por seguir trabajando y nosotros como tenemos un roadmap de muchos años donde lo que queremos es justamente, nuestra mirada es que RSK va a ser un protocolo y Riff también van a ser protocolos que van a estar funcionando en las próximas décadas, ¿no? No nos estamos construyendo para 3, 4, 5 años, sino que son protocolos que vamos a seguir fortaleciendo y solidificando, porque justamente pensamos que esta es la infraestructura financiera del futuro del mundo. Entonces, esa es un poco la mirada, y lo que me da es mucho orgullo, digamos. Yo miro todo el ecosistema de RSK y estoy convencido que vamos a generar un cambio muy importante en Latinoamérica, seguro, y después, desde IOV Labs, la empresa que yo soy CEO, nuestra idea es después replicar este modelo en otros lugares, en otros mercados emergentes. También ya estamos empezando a hacer cosas en sudeste asiático, entonces la idea es llevar todo este aprendizaje que estamos haciendo en Latinoamérica a otras regiones que lo necesitan. Obviamente África, India, son lugares donde también hay mucho valor, porque son los lugares donde los sistemas financieros locales digamos, no están dando respuesta a grandes partes de la población, y ahí es donde me parece que hay una oportunidad de generar mucho valor para la gente. Así que bueno, estamos, digamos, yo estoy muy feliz, muy agradecido también con toda la gente que se la jugó y que ahora está teniendo bastante éxito. RSK también acaba de superar a Lightning en términos de bitcoins bloqueados en el protocolo, ya tiene 1.400 bitcoins. Y no es una cuestión de competencia, porque nosotros vemos a Lightning como un hermano, si querés, o un primo, digamos, estamos todos tratando de escalar Bitcoin y de traer nuevas funcionalidades, pero habla bien del crecimiento del ecosistema RSK, ¿no? Y tengo dos preguntas que no puedo perder la oportunidad de hablar contigo para hacerte. La primera es, entiendo perfecto y realmente fue lo que nos impulsó a mirar RSK, de alguna manera el maximalismo Bitcoin, pero por sobre todo mirar las otras opciones, ¿no? Que de repente no me terminan de convencer mucho. Podemos mencionar múltiples cosas, digamos, desde que podríamos tener gas infinito en Ethereum si así lo deseáramos, porque es tan simple como apretar un botón verde y crear, con lo cual creo que lo más interesante de Bitcoin acaba de ser suprimido y arrancado de una manera muy brusca. Creo que eso es una de las cosas que más nos desalentó a ir por ese proyecto, porque pensamos lo mismo que vos, que esto es con una mirada a 5, 10 o 15 o 20 años, y tal vez esos otros proyectos no van a resistir en cuanto se empiezan a hacer esos cambios. Entonces, te quería preguntar puntualmente, ¿qué opinás de Ethereum 2.0, de lo que todavía está muy verde, pero hacia donde claramente ya se empieza a apuntar con los masternodos? Y bueno. Yo creo que hay todo un espacio, para mí hay todo depende, o sea, todos los modelos de seguridad. Ethereum 2.0 se está moviendo un modelo de Proof of Stake, ¿no? Y dentro del Proof of Stake hay como variantes, o sea, tenés el tipo de EOS, tenés como, digamos, Cardano tiene su propio modelo, o sea, hay diferentes modelos de Proof of Stake. Todas esas son experimentaciones en un modelo de seguridad para redes descentralizadas,
Y creo que los diferentes modelos de seguridad van a tener su espacio de aplicación, porque en el fondo diferentes modelos de seguridad te dan diferentes eficiencias y para ciertas cosas van a encontrar su lugar, ¿no? Es como decir, si yo quisiera crear la plataforma para una economía de, no sé, 50.000 habitantes de una ciudad, por ejemplo, quizás levanto una red con IOS con 21 block producers y es suficientemente seguro para poder proteger el valor de esa escala, por ejemplo. Ahora, si yo quiero crear un sistema financiero global y seguramente va a haber incentivos tan grandes a corromper a esos block producers digamos, que es vulnerable el protocolo. Y ahí lo que pasa con Proof of Work es que Proof of Work es el único protocolo que vos podés validar de manera independiente la acumulación de trabajo y el incentivo económico que hay a hackear, si querés, o a corromper la red. Entonces me parece que la red Proof of Work que va a quedar primero que va a haber solamente por cada algoritmo de Proof of Work va a haber una red. Y eso está medio demostrado, que al final lo que termina pasando es que el poder de procesamiento ante un mismo algoritmo de Proof of Work termina migrando casi todo a una red, ¿no? Es como pasó Bitcoin Cash y Bitcoin, bueno, Litecoin y Doge se terminaron como combinando en merge mining, o sea, vas a tener, por cada algoritmo de minado de Proof of Work vas a tener una red, y claramente Bitcoin es la red dominante en términos de seguridad. Y RSK es parte de esa red, o sea, hoy tenemos 60% del hashing power de Bitcoin, hemos llegado a tener el 80%, o sea, RSK, la red llegó a tener el 80%. Entonces, creo que es inevitable, justamente por la alineación, que eso cuando diseñamos RSK, fue totalmente intencional, la alineación de incentivos económicos, de que cada vez que se mina un contrato inteligente en RSK, eso le paga a los mineros Bitcoin en Bitcoin, digamos, por ejecutar esas transacciones, eso hace que necesariamente cuanto mejor le va a RSK, mejor le va a Bitcoin y viceversa, ¿no? Es como, son una infraestructura de seguridad que crecen en conjunto. Y en ese sentido, la única red que va a ser realmente soberana y que no va a ser, digamos, que no puede ser atacada de manera, digamos, económicamente, es Bitcoin RSK. O sea, yo lo veo como un solo stack, no lo veo como dos redes, ¿no? Son dos blockchains, una red. Y en ese sentido es como que mientras que todas las otras, cuando vos decís Ethereum 2.0, si yo tengo suficiente dinero, digamos, podría comprar suficiente stake para forkearla, generar disrupción y demás. O sea, hay varios ataques que se pueden hacer. Igual todas las redes tienen ciertas seguridades básicas que son muy importantes, que es que gracias al tema de llaves públicas y privadas, en realidad vos no podés fabricar transacciones. Vos lo que podés hacer es evitar que ciertas transacciones queden registradas. O sea, podés evitar que información quede en la blockchain, pero no podés crear información ficticia a menos que tenga las llaves. Con lo cual, cualquier blockchain para mí es mejor que el sistema financiero que tenemos hoy, ¿no? O sea, esto que digo, lo digo como dentro de grados de seguridad, según lo que uno quiere proteger y según los ideales que querés proteger. Otra cosa que le pasó a Ethereum 1.0 es que ya no es validable de manera independiente. Vos no te puedes bajar un nodo Ethereum en tu computadora y validarlo, necesitas servidores muy, muy potentes. Digamos, perdió ese don't trust, verify que Bitcoin preserva, y eso es otra parte del ethos de RSK que nosotros vamos a preservar siempre. O sea, nosotros siempre estamos pensando cómo escalar, pero dentro de los límites de mantener la validación independiente de la red. O sea, hay ciertas cosas que nosotros no estamos dispuestos a sacrificar. Hoy igual, también lo que está pasando es que ya RSK no somos solamente nosotros. O sea, hoy ya está pasando que todas las nuevas mejoras del ecosistema se hablan con los diferentes actores del ecosistema, porque ya las decisiones que se toman impactan al resto también, ¿no? Pero bueno, estamos ahí en un proceso de escalar, preservando estos valores y demás. Así que mi opinión es, está buenísimo toda la experimentación que se está haciendo en todo lo que es Proof of Stake. Creo que va a haber mucho valor ahí. De hecho, mi mirada es que, yo siempre hablo de la Internet del valor, mi mirada es que va a haber una red que es el corazón de esta Internet del valor, que es Bitcoin RSK, más los protocolos de RIF, y después lo que vas a tener es anclajes y puentes
con otras criptoeconomías, con otros modelos de seguridad que se van a adaptar a otras necesidades. Y esa red de redes, si querés, es la Internet del valor. Con lo cual veo valor en todo eso, pero creo que desde un punto de vista de inversión, el 80% del valor se va a acumular en Bitcoin porque es este oro digital y este patrón monetario de referencia criptoeconomías, y el otro 20% se va a distribuir entre todo el valor generado en todas las otras redes, ¿no? Esa es un poco la tesis de inversión. Ok, excelente. Bueno, tengo varias preguntas de las personas, pero no me quiero ir sin hacer la segunda, que era mía, Okay. De ser más antes de tomar la de los demás, porque te pregunto, esta es pregunta, no cuenta como pregunta, no suma, pero ¿cuándo fue la primera charla que vos diste de Bitcoin? Porque he participado en algunas conferencias tuyas, hay algunas subidas en YouTube, pero ¿cuándo fue la primera vez que vos te subiste adelante de gente y le empezaste a hablar, no a uno, a un amigo, a un conocido, sino a un grupo de desconocidos? O sea, el primer meetup que coordiné fue en febrero de 2013, sí. Y en esa época, más o menos, fue marzo-abril, di una primera conferencia en la ORT, en una conferencia que estaban dando así que esa fue la primer charla que di ante el público, en una conferencia que estaban haciendo de telefonía móvil, o sea, de aplicaciones móviles. Y ahí di una charla de Bitcoin. Ok, y te hago una pregunta. ¿Vos creés que las cosas que le mostrabas a las personas de alguna manera a lo que nos ibas a llevar Bitcoin o el avance que iba a traer Bitcoin, de alguna manera ya se cumplió hasta este punto? Todas esas, ¿sentís que se realizó eso que uno esperaba ver de Bitcoin al día de hoy? ¿O creés que todavía no? Al margen de que suba el precio, digamos, no hablamos de precio, sino más bien de que se empiece a imponer a nivel sociedad el ahorrar en criptomonedas, toda la diversidad de monedas que hay hoy, que en ese momento no existía ni siquiera una altcoin, digamos, cuando diste tu primera No, charla. En esa época era solo Bitcoin, no hablábamos de otra cosa. Ni siquiera podríamos discutir de si nos gusta Proof of Stake, si te gusta más una blockchain o la otra, o sea, era Bitcoin. No hablábamos de blockchain tampoco. Claro. Había el concepto de blockchain, digamos, como empezar a tratar de decir que lo importante es blockchain y no Bitcoin, sucedió muchos años después, ¿no? Como que para nosotros era claro que era Bitcoin. Había, digamos, sí, porque nosotros en esa época las charlas eran muy en torno a Bitcoin como oro digital. Y eso se mantiene como intacto, te diría, y es lo que más, es donde Bitcoin ha manifestado. Yo diría, hoy Bitcoin, las dos cosas que ha demostrado ser muy valioso es como sistema de reserva de valor en el mediano y largo plazo, o sea, en periodos de 3 o 4 años o más, ¿no? Como preservar el poder de compra en periodos de mediano y largo plazo, y lo otro es como sistema de remesas internacional, o sea, la eficiencia y la apertura que Bitcoin tiene para la transferencia de valor a nivel global. Digamos, no hay ninguna red, ni Swift, ni ninguna de las redes tradicionales, ni cripto, digamos, y es una combinación de cosas, porque no es solamente la cuestión tecnológica, sino que el tema de que Bitcoin sea aceptado en prácticamente todo país del planeta y que tenga liquidez suficiente, es también parte de que sea esta red, digamos, de remesas universal. Entonces, esas dos cosas se cumplieron y eran un poco de las que nosotros hablábamos en las primeras charlas. Digamos, después fuimos como incorporando el sueño, porque el sueño de un sistema financiero totalmente descentralizado era también parte de lo que queríamos, pero en esa época no teníamos muy claro el cómo, como que era más una intuición que un camino. Hoy ya es un camino, y es más, te diría, es un camino manifestado. Hoy ya tengo claro cómo podemos darle servicio con estas tecnologías a 1.000, 2.000 millones de personas. Falta implementarlo, llevarlo, convertirlo en productos para que sea fácil de usar para la gente, conectarlo con los sistemas financieros tradicionales, y ese es un poco el proceso en el que estamos ahora, de decir, bueno, el paso final de conectar todo esto y empaquetarlo de una manera que cualquier persona lo pueda usar, ¿no? Y a eso es lo que están haciendo los pioneros del ecosistema, construyendo esto, productos, soluciones. Y a eso tuve que hacer todo este preámbulo de consultas para llegar ahora sí a la pregunta final, y la que yo esperaba como más importante, que es, o sea, fuiste un visionario, es claro que fuiste un visionario porque lo viste, al principio no, pero lo entendiste rápidamente, empezaste a aplicar un poco de futurología y dijiste, yo me imagino el mundo hacia este lado. Hoy estamos
en ese futuro cercano y se han cumplido. Ahora, ¿qué te imaginás vos en el 2030? No te voy a decir 2140, el último Bitcoin minado, pero por lo menos de acá a lo que queda de esta pequeña década hasta el 2030, ¿qué te imaginás del mercado cripto? ¿Hacia dónde se dirige? ¿A dónde te imaginás que vamos a estar en estos 9 años que le queda a esta década? Es que lo que va a pasar, como te decía, es que de acá a 9 años no vamos a hablar más de cripto, porque en realidad la infraestructura financiera que la gente va a usar va a ser la infraestructura cripto. En todo caso vas a hablar al revés, vas a decir, uy, me tengo que ir al banco tradicional, tengo que irme al sistema, tengo que usar Swift, porque esta corporación todavía es una de las últimas que usa el sistema tradicional. Pero no vamos a hablar más de cripto. Lo que va a pasar en los próximos 9 años, yo dije, este año es el comienzo de la adopción masiva de cripto. Para mí, yo considero que este es el año donde empieza ese proceso. Hasta ahora estábamos, te diría, en la etapa de visionarios, digamos, ni siquiera de early adoption. Entonces, hoy empieza, digamos, este año empieza la etapa de adopción masiva, y hay un montón de mejoras y cosas que existen hoy, pero que, como decía yo, se van a estar integrando este año y el año que viene, que van a hacer que no haya dudas de qué sistema financiero usar. Ya va a ser como vos no agarrarías un teléfono de línea, no sé, hay que ir a buscar un teléfono de línea en algún lado. O sea, ya ese va a ser el estado de acá a 9 años. Nosotros vamos a usar cripto y hay algunos patrones emergentes que están surgiendo que para mí van a llevar a esa hiperbitcoinización que siempre se habló, pero de una manera muy distinta a la que nosotros pensábamos. Uno de ellos, por ejemplo, es el préstamo con colateral en cripto. Si yo tengo dinero duro que sé que en un periodo de 3 o 4 años se va a apreciar, yo lo que voy a tratar de hacer es usarlo como colateral para obtener el dinero que necesito para vivir día a día, y en realidad no voy a vender nunca mis bitcoins idealmente. O sea, lo que voy a hacer es siempre tratar de mantener esa reserva de valor y tomar préstamos contra esa reserva de valor. Si a eso le agregás una tarjeta de débito que va contra esos préstamos que tomaste en un stable asset, en un dollar on chain, y que me permite comprar en Mercado Libre o en cualquier tienda online, básicamente ya te saliste del sistema tradicional, ya casi podrías decir que podría funcionar. Y eso está empezando a llegar. O sea, ahí ya hay gente que está empezando a construir y los puntos se están empezando a unir. Con lo cual, lo que yo creo es que de acá a 9 años lo que va a pasar es que vamos a tener un mundo donde todos los activos van a ser líquidos. O sea, tu casa va a ser líquida, la vas a poder poner como colateral para tomar un préstamo para vivir. Tu tiempo futuro va a ser líquido y lo vas a poder usar o sea, todos los activos del mundo van a ser líquidos. Y bueno, y fungibles, ¿no? Vas a poder, y para eso va a haber una estructura de personas que habilitan eso, ¿no? Digo, para que una casa sea líquido tiene que haber alguien que hace de market maker, que dice, bueno, sí, yo te tomo la casa, doy la liquidez, digo, hay todo un mecanismo, seguros, cosas que hay que construir en esta nueva infraestructura, pero ese es el mundo al que vamos, un mundo donde vos me vas a decir, Diego, pagame tantos pesos, no creo que me pidas, pero bueno, pagame tantos bitcoins, y quizás yo te mande RIF y en el medio haya un swap que ni vos ni yo sabemos, digamos, para nosotros va a ser transparente, que se encargue de mandar lo que yo quiero mandar y que vos recibas lo que querés recibir. O que si no tengo nada disponible en ese momento, diga, bueno, mira, te tomo un préstamo contra tu casa y con eso le pagás a Iván. Eso es lo que me den un crédito al momento de pagar, o sea, que esté desacoplado el pago del crédito. O sea, que yo en el momento, cuando quiero hacer un pago, me vengan protocolos que me digan, che, en lugar de pagar con los activos que tenés, ¿no querés tomar un préstamo a esta tasa, digamos, y me ofrezca 2 o 3 opciones y el financiamiento y el procesamiento de pago estén desacoplados? Ese es el mundo al que vamos, y te diría que en ese mundo lo más importante que va a ser el análisis de riesgo, y eso para mí otro patrón que va a emerger es el tema del análisis de riesgo basado en el comportamiento. O sea, la reputación de las personas va a ser un activo muy valioso para todo ser humano, ¿no? La reputación, tal cual lo has dicho en varias charlas sobre esto de que todo es reputación y que básicamente a eso es a lo que vamos. Y ahí, sin ir muy lejos, hace poquito tiempo tuvimos la oportunidad de hablar con Santi Siri, que sacó esto del UBI, el cual te obliga de alguna manera o te hace un primer paso de tener que verificarte como ser humano, que puede ser también ese primer paso hacia una identidad totalmente digital, ¿no? Y certificada. 100%.
100%, y creo que vamos a ir incluso no a una sola identidad digital. Yo creo que UI se basa hoy todavía mucho en la unión con la persona física, con la identidad física. Yo creo que en el futuro vamos a madurar esta idea y la identidad física va a estar reservada a cierto tipo de interacciones y vamos a tener múltiples personas, múltiples identidades, donde vamos a acumular reputaciones en múltiples dimensiones. O sea, si yo tengo una reputación como gamer, y bueno, esa reputación como gamer quizás me sirve para interactuar con ciertas personas o acceder a ciertos servicios relacionados con eso. Y bueno, y si me convierto en un troll en los juegos, seguramente voy a arruinar esa reputación gamer, pero eso no tiene por qué arruinar mi reputación como persona, no sé, como en otras dimensiones que no están afectadas, ¿no? Ahora, si, no sé, alguien va a cuidar a mis hijos y va a dejar a su cuidado a mis hijos, probablemente le pida su reputación física, ¿no? Su identidad física, ¿no? Entonces, pero vamos a empezar a tener como este concepto de identidad física, identidades virtuales, reputación asociada con cada una de estas identidades, y esta reputación en diferentes dimensiones, ¿no? Porque yo puedo ser un excelente amigo y muy mal socio, o viceversa, ¿no? Es como que la reputación también es multidimensional en ese sentido. Totalmente, y la verdad creo que Sí, de acá, primero, la empresa me indican, están tomando notas sobre los próximos proyectos que tenemos que sacar, porque más de uno de los que mencionaste estuvo ahí dando vueltas entre lo que queremos armar, así que me da la tranquilidad de que estamos apuntando hacia el norte correcto, o al que, obviamente, esto no deja de ser lo que uno cree, ¿no? Lo que uno ve. Lo que nosotros vemos o lo que nosotros creemos como el norte o el camino correcto. Ya te quiero agradecer enormemente, has aportado muchísima información muy valiosa, creo que es una de las participaciones más interesantes que tuvimos, no por menospreciar a los anteriores, sino porque lo hemos organizado mucho mejor y me encantó. Y te quiero hacer algunas preguntas que hizo la gente, porque algunas de ellas por ahí van a llegar unos minutitos más. Después de esto, ya te liberamos para que vuelvas a tus quehaceres. Hay 3 o 4 preguntas que me parecen clave y que me están haciendo acá. Uno de ellos me pregunta, ¿qué recompensa obtiene el minero de BTC que hace Merged Mining para RSK? Bueno, digamos, el RSK no tiene emisión monetaria porque la moneda nativa de RSK son bitcoins, o sea que la manera de operar en RSK tenés que mover tus bitcoins de Bitcoin a RSK, y cada vez que querés operar en RSK, sea para pagar una transacción o para ejecutar un contrato inteligente, o sea, algo de lógica de negocios, tenés que pagar le pagás a la red. Eso lo pagás en bitcoins, en los bitcoins que están en RSK, que son transferibles a Bitcoin en cualquier momento vía protocolo, con lo cual, digamos, son bitcoins viviendo en RSK, pero son bitcoins. Eso es lo que el minero obtiene. Cada vez que el minero procesa un contrato inteligente para un usuario, se queda con las comisiones de ejecución de ese contrato, y esos son bitcoins. Por eso yo decía que RSK y Bitcoin son una sola cosa, son una red, digamos, con dos blockchains, si se quiere, con blockchains con funcionalidades distintas. Ese es el concepto del stack que yo decía, ¿no? Es una sola red, múltiples capas. Perfecto. Bueno, otra de las preguntas que hacen van más dirigida a Doc, que ya lo vamos a mencionar, que al igual que RBTC, también te lo menciono, Diego, estamos trabajando para poder implementarlo. Hay una limitación que tenemos, que en realidad no es una limitación técnica, sino que estamos muy cerca de sacar un rediseño y una aplicación mobile, con lo cual estamos directamente creando todo para esa salida, y no vamos a hacer un trabajo para lo que tenemos para que en 30 días ya sea. Bueno, avísenme, así me bajo la app mobile y les hago de beta tester. Totalmente, nos encantaría. Y otra de las preguntas que queda acá, y con esto sí te libero, es ¿qué impacto crees que producirá el EIP 1559? Mira, yo creo que es como, porque lo que están tratando de resolver ahí es el tema del costo del gas, ¿no? Digamos, en Ethereum. Yo creo que resuelve un problema y genera otros problemas a futuro. Yo creo que Ethereum no está tratando de resolver el fondo de la cuestión, sino que está tratando de sobrevivir lo suficiente para poder migrar a Ethereum 2.0. Todo este tema del gas es algo que nosotros, o
o sea, Sergio lo tiene identificado desde el 2016. Digamos, hay una cosa dentro de RSK que se está lanzando que se llama Storage Rent, porque había varios de las, sobre todo el problema es hipertécnico, pero hay una cosa que se llama el Wall State en Ethereum, que es una de las diferencias que hay con Bitcoin y que también lo tiene RSK, el Wall State, que es que básicamente cada vez que uno ejecuta un programa hay una memoria previa, o sea, hay como variables donde uno puede guardar estados, ¿no? Por eso se llama el estado del mundo, si querés, donde guardás estados. De alguna manera ese World State estaba subsidiado o tenía como un costo. Se dijo, mirá, vos usalo y pagame lo que correspondería por 8 años de guardarte estas variables en memoria. Y eso lo que te genera es que, bueno, digamos, como no había, o sea, pagabas por 8 años, pero de alguna manera dejabas la información ahí viva para siempre. Y eso lo que hace es que el World State de Ethereum cada vez crece más, crece más, crece más, crece más, y lo que te hace es que llega un momento donde eso colapsa, y quizás estás usando esa memoria del World State para cosas que hoy no están vivas, que no tienen ninguna utilidad. Entonces ahí es donde Sergio había propuesto un modelo donde la gente, en lugar de pagar una vez y quedarte activo para siempre, vas pagando en la medida que usás. Y si no usás, lo que hace el sistema es, va purgando los contratos, pero te deja un anclaje ahí, para que si la persona quiere en algún momento rehidratar eso y reactivarlo, lo pueda hacer pagando lo que corresponda, digamos, a esa rehidratación. Pero eso resuelve como que el estado de la blockchain se va como limpiando solo automáticamente. Acá lo que están haciendo en Ethereum es más como decir, bueno, le bajamos el costo a tal cosa, le subimos el costo a tal... Es como tratando de no resolver el fondo, sino, digamos, de corto plazo, bajarle el costo a ciertas operaciones que se necesitan, por ejemplo, para lo que es para protocolos de segunda capa, estos protocolos que yo contaba que anclan la resolución de disputas en la blockchain, pero que operan par a par, pero en el fondo no están resolviendo como problemas más de base, y creo que no lo van a hacer porque no tiene sentido para ellos. Ya como que la blockchain ya está dañada, ya colapsó, ¿entendés? Ya el Wall State y todo ya colapsó porque fueron exitosos, digamos la verdad, o sea, fueron exitosos y crecieron muy rápido sin poder meter mejores prácticas de escalamiento y esto de sustentabilidad en la blockchain antes de crecer a cierto nivel, que es un poco lo que en RSK también nosotros venimos preservando mucho, como diciendo, bueno, tratemos de que la gente en el ecosistema tome las mejores prácticas, que no hagas todo on-chain, sino que, digamos, tratar de donde se puede generar protocolos de capa 2 o de capa 3 en nuestra mirada, ¿no? Bitcoin, RSK, Riff, usar esos protocolos de optimización y no usar todo on-chain. Pero bueno, sí, lo que veo es que está bien, es un parche, les va a dar un poco más de aire, pero no les va a resolver el problema de fondo. O sea, van a encontrar el bottleneck un poquito más adelante.